Hoy voy a estar en una historia bien bonita. Me gusta mucho esta historia. De hecho, todo este capítulo me gusta, pero nada más voy a tocar la segunda parte de este capítulo, porque creo que todos hemos estado alguna vez en una situación en la que nos sentimos abatidos, perdidos por completo. ¿Alguna vez he encontrado a alguien así, en una situación tan difícil que dice, ahora sí ya no veo la salida? ¿Algunos se han encontrado así o no? Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por una situación muy difícil y en la que piensas que podría ser incluso el final de tu vida terrenal. ¿Alguno ha estado en una situación así? En que dice, por poco ya no la cuento. ¿Sí o no? Se me quedó bien. Sí, sí. ¿Sí o no? En varias ocasiones hemos estado así en situaciones muy difíciles y sabemos que Dios hizo algo impresionante y que si Dios no hubiera estado en ese momento con nosotros, las cosas hubieran resultado peor. Uh-huh. Y después volteamos y decimos, wow, fue increíble lo que hizo Dios. Y la gente que vio lo que hizo y la situación, dicen, yo creí que ya no la contabas, ¿no? O cosas así, pero sabemos que Dios siempre está cuidado de nosotros. Situaciones en donde nuestra confianza en Dios a veces se desvanece, y no me malentiendan, no es que no tengas fe, es que somos seres humanos y a veces llegan unos momentos tan difíciles en nuestras vidas que perdemos a veces la confianza, en donde no podemos ver más que el problema. ¿Sabes que cuando hay un problema muy fuerte y tu mente se enfoca en eso, ya no te deja pensar en otra cosa más que en ese problema? Hay una parte de la mente que se enciende y es tan poderosa que bloquea todos tus demás pensamientos y todas tus conexiones y te quedas como en automático así en el puro problema y no quieres no puedes pensar en otra cosa, te quedas bloqueado. Me acuerdo una vez que ¿no anda por aquí Chebón? Sí anda por aquí Chebón, ¿no? Una vez que Chebón le encargó su perrita a una persona que es... Y no, la perrita de Chebón es así como que su máximo tesoro. ¿Y qué crees? Que se le perdió a la niña que se le encargó? Y de pura casualidad veníamos pasando así nosotros por la calle y de repente la vemos y estaba así ahí así. No se movía, estaba petrificada. Eso pasa cuando estás en un problema tan difícil y tu mente se bloquea y te quedas así. Y te hablan no, qué difícil. No vemos la salida y tus ojos están cegados por la angustia, tanto que no ves qué hay más allá del problema, ¿verdad? Porque siempre cuando nos enfocamos en el problema perdemos de vista lo que hay más allá de ese problema. Así es de que si tu respuesta es sí, yo he estado en una situación así, aquí hay algo para ti. Uh-huh. Y si tu respuesta es no, yo nunca he estado en una situación así, entonces probablemente tú seas marciano. Uh-huh. No seas de este planeta. Segunda de Reyes capítulo 6, verso 8 en adelante. Voy a leer del 6 al 17 y voy a dejar los últimos dos versículos que es la conclusión, pero bueno, dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo, en tal y en tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que está en Dotán.
Entonces envió el rey allá gente a caballo y carros con un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de la mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ay, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y lloró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Señor, gracias te damos esta mañana por esta porción que nos influye confianza, Señor, y nos da ánimo en medio de cualquier situación, por difícil que sea, Padre. Porque sabemos que tenemos recursos divinos, recursos celestiales, Señor, que están para nosotros, Señor, para nosotros que te amamos, Señor, para tu pueblo que tú amas, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la situación aquí es que el rey de Asiria, el rey de Siria está haciendo guerra contra Israel. Y está tratando de sorprenderlos. Y está poniendo campamentos temporales, emboscadas, esperando que pasen por ahí los de Israel, para cuando pasen, caerles de sorpresa y pues hacer mortandad. Pero resulta que los de Israel nunca pasan por donde él pone los campamentos. O sea, su logística toda falla. Él hace estudios y todo, y dice: vamos a poner un campamento por aquí, tienen que pasar, dice, porque ve el mapa y todo. Dice: por aquí van a tener que pasar, vamos a poner un campamento aquí y otro acá, y cuando pasen les vamos a caer. Pero resulta que los de Israel nunca pasan por ahí. Nunca pasan por donde los están esperando. La causa es porque hay un hombre que es un hombre de Dios, que es un profeta, y se llama ¿cómo? Eliseo, varón de Dios, aquí dice. Y este recibe revelación de Dios para la protección de su pueblo. Constantemente está recibiendo revelación de Dios que él revela al rey, y esto tiene que ver con la protección de su pueblo. Entonces, nunca fueron sorprendidos de esa manera, y así lo hizo una y otra vez, no una sola vez, estuvo constantemente. Cada que el rey de Siria quería sorprender a los israelitas, Dios le hablaba a Eliseo. Imagínate, ¿no? Cómo estaba de frustrado ya el rey de Siria, que ponía campamento por aquí y pasaban por allá. Y decía: ahora hay que ponerlo por allá. Y lo ponían por allá y pasaban por acá. Y así lo traían. Entonces ya estaba desesperado. Y lo hizo una y otra vez. El rey obedece las instrucciones de Eliseo. Esto me encanta, no una vez, sino que continuamente está siguiendo las instrucciones del hombre de Dios, porque esto le estaba resultando en un beneficio para él. Y esto quiere decir, hermano, que cuando nosotros obedecemos la voz de Dios y somos dirigidos por la palabra de Dios, produce beneficio en nuestras vidas, pero sobre todo nos protege de los ataques del enemigo, para que no caigamos en sus trampas, ¿ves? El enemigo siempre está tratando de emboscarnos, ¿sabes? Y pone acechanzas por aquí, por allá, dice: por aquí va a pasar el Sam, y le pone dos, pero le da vuelta por otro lado. ¿Okay? ¿Por qué? Porque Dios lo está dirigiendo a no caer en las emboscadas del enemigo. Hoy para cada creyente es lo mismo. La voz de Dios nos habla a través del Espíritu Santo, nos habla a través de su palabra, que es la Biblia, pero también tenemos comunión y dirección con Dios a través ¿de qué? De la oración. Así es de que si tú no estás leyendo tu Biblia, si tú no estás orando, si tú no estás siendo guiado por el Espíritu Santo, no te sorprenda que un día de estos caes en una emboscada, ¿ok? Tenemos que mantenernos siempre alerta en esto. Y todos en alguna ocasión, yo creo, hemos sido advertidos por el Espíritu Santo. ¿Te ha pasado? Que de repente sientes que Dios te está hablando y te evita pasar por cierto lugar, o te anima a pasar por un lugar que no pensabas pasar, y resulta que encuentras algo sorprendente. O simplemente porque sentido común o por la conciencia. El punto es si obedecemos o no la palabra de Dios, o solamente en ocasiones. Y déjame decirte que muchas veces Dios, yo estoy seguro, que nos ha evitado muchos males cuando nosotros hemos obedecido la palabra de Dios.
Cuando has tomado la decisión de obedecer a Dios, te ha evitado muchos males y ni cuenta te has dado. Pero cuando desobedecemos y caemos en lo que no queríamos caer, entonces es cuando nos lamentamos y decimos, si le hubiera hecho caso a la palabra de Dios, si hubiera hecho caso a lo que sentía en mi corazón en ese momento, ahorita no me estaría lamentando como lo estoy haciendo. ¿Okay? Entonces, demasiado tarde a veces nos damos cuenta que desobedecimos y tomamos la decisión equivocada. ¿Qué hubiera pasado si el rey de Israel no le hace caso a Eliseo, si no lo pela? ¿Sabes qué hubiera pasado? Pues en estas emboscadas seguramente hubiera caído y hubiera habido grandes consecuencias. Hubiera habido muchas bajas en el ejército de Israel. Lo que me impacta más de todo esto es que el rey no obedeció solamente una vez, sino que lo hizo en cada ocasión que el profeta le declaraba palabra. Su obediencia a la palabra de Dios era incondicional. Todo lo que el profeta le manifestaba, el rey se sometía a esa palabra. Igual que nosotros tenemos que someternos a la palabra de Dios. El rey obedecía con el fin de cuidarse, porque cuando Dios nos está advirtiendo de algo es porque nos quiere cuidar. ¿Sabes que Dios te quiere cuidar? Pero a nosotros nos gusta sufrir. Por eso nos gusta desobedecer la palabra, porque nos gusta sufrir. Siempre le digo a la gente, y se lo seguiré diciendo, ¿quieres ver al causante de todos tus problemas? Cómprate un espejo. Ahí está. Ese es el causante de todas tus broncas, es el que está en el espejo. No hay otra forma, ¿ok? A veces, no, es que tú, es que el pastor, es que la mamá del pastor, y lo que quieras, pero no es así. El único causante de todas tus broncas eres tú mismo. ¿Está de acuerdo o no? Okay. Ahora, el rey de Siria. Por el otro lado, el rey de Siria en contraste, el rey de Israel está muy contento porque al obedecer la palabra de Dios se está escapando de todas esas emboscadas. Ni siquiera tiene que pelear, ni arriesgar a sus hombres, ni nada. Pero el otro está frustrado totalmente. Todo le sale mal, como a Lora, el del Tri, ¿no? Que todo me sale mal. Así estaba el rey de Siria. Al grado que piensa que entre sus filas hay un soplón. Y entonces manda a llamar a todos y dice, a ver, ahorita me van a decir quién es el que anda aquí. ¿Quién es el traidor? ¿Quién es el soplón? Y parece que uno de sus soldados, o al menos algunos o unos, sabían lo que estaba pasando. Y le dice algo increíble al rey. Le dice, no, dice, ¿sabes qué? No es que haya soplones. Es que hay un varón de Dios que escucha todo lo que tú hablas en tu cámara secreta, es decir, en sus reuniones secretas, donde se juntaba a hacer sus planes de guerra, ahí estaba el Espíritu escuchando. Así es de que, por más ocultos que sean tus planes o tus acciones, Dios conoce lo más escondido de nuestros pensamientos. Y no solo eso, no solo los pensamientos, todo lo que hacemos. Ahora, el rey de Asiria tiene un culpable. Cuando le dicen, dice, ahora sí ya sé quién es. Es el tal ese Eliseo, pero en realidad no era Eliseo, ¿verdad? Nosotros sabemos que no era Eliseo. Era Dios quien le revelaba todo al profeta. Y todo con el fin de darle protección a su pueblo. Así es de que el rey comienza a decir, investíguenme dónde está ese tal Eliseo. Y está en Dotán. El rey de Asiria manda a hacer una investigación y piensa, si le doy crán a Eliseo, ya el rey de Israel va a caer. Ya no va a tener quien le informe. Pero su pelea realmente no era contra Eliseo, ni contra Israel. Su pelea era contra Dios. Porque cualquiera que vaya contra el pueblo de Dios va contra Dios. Y obvio, cualquiera que vaya contra Dios, ¿sabes qué le va a pasar? Va a perder. Va a perder. Nadie le ha ganado a Dios, ni le ganará. Es como el Canelo, ¿no? Pero el Canelo le compran puros costalitos. ¿Sí vieron ayer? Si a lo mejor hubiera peleado con un costal, hubiera sido lo mismo. Y todavía le pagan un chorro de lana por eso. ¿Quién se aventaba un tiro con el Canelo por esa lana? Así. Todos, ¿verdad? Tú le ganas fácil. Yo también me lo aventaba.
Bueno, así es de que el rey piensa que le puede ganar a Dios acabando con Eliseo y envía un gran ejército donde está Eliseo para prenderlo y va todo un ejército, fíjate, y llevan armas y carros, o sea que si lo traduces a este tiempo, haz de cuenta que una bola de gente adiestrada para la guerra con las mejores armas y los mejores vehículos, así haz de cuenta que rodearon toda la colonia, que llegaron y nada más para uno solo. Ve el temor que tenían, ¿ves? De Dios. O sea, sabían a dónde se iban a meter. Pero todo un ejército para un solo hombre que ya los traía en jaque y que los había metido en temor. Y la razón, ¿sabes por qué estaban así? ¿Por qué ese hombre tenía ese poder? Porque era un hombre de Dios. Cuando el creyente está sometido realmente a la palabra de Dios, el poder que Dios te puede dar es inexplicable, sin límite. Lo que limita todo es la desobediencia a la palabra de Dios. Entonces, el siervo, es decir, el que le ayudaba a Eliseo, su asistente, se levanta de mañana, Eliseo todavía está acostado, seguramente se levantó para prepararle unos huevitos con jamón, llevárselos a la cama, pero cuando abre la ventana o algo, ¡pum!, de repente ve una gran sorpresa. Al amanecer, o sea, durmieron a todo dar, pero en cuanto se levanta, una gran sorpresa. Y así son los problemas, llegan sin avisar, ¿verdad? La vida cambia de un momento a otro. Te acuestas en paz y al levantar ya tienes un gran problema. Bueno, todavía ni te bajas de la cama y ya tienes una bronca. Así es la vida, nadie sabe lo que espera al día siguiente. Te acuestas muy a todo dar, dices, ay, así voy a descansar, y al otro día te levantas y ya está ponchado el carro. Ya no sirve el refri. Estás enfermo, te corren del trabajo. Te robaron la batería. Eso le ha pasado a Tony como 30 veces. No te creas. Y son pequeños problemas, esos, los que estamos mencionando, en comparación con lo que tenía Eliseo y su siervo. Este sí era una broncota, estaba grande el problema. Y ahí no estaba ni Rambo, ni el que hace Krav Maga, entonces, ni Sylvester, Rambo es el mismo, ¿verdad? El Terminator y ¿quién más? El otro, el Bruce Willis, y ninguno de esos gabachos que salvan al mundo siempre estaban, fíjate, estaban solitos, y eran israelitas estos. Así es de que ven el ejército enemigo, y este cuate entra en temor, pero en pánico entra, y revela una falta de confianza en Dios, porque él sabe que Eliseo es usado por Dios grandemente. ¿Sabes por qué empieza a sentirse eso? Porque se enfoca en lo que sus ojos pueden ver, en la situación. ¿Y qué es lo que él está viendo? Un chorro de monos armados ahí, todos listos para darles crank. Y entonces los ve. Imagínate que tú un día te levantes en la mañana y tienen rodeada tu casa un chorro con pistolas y todo porque van por ti. ¿Cómo te sentirías? Pues obviamente asustado, ¿no? Entonces empieza a ver la situación, pierde de vista el poder de Dios porque se enfoca en la situación. Y nos pasa lo mismo a nosotros cuando las cosas se comienzan a poner difíciles. Así que ahora se nos quedó pozole, ¿y ahora qué hacemos, no? A ver. Situaciones difíciles. ¿Y ahora quién puede salvarnos? Ya sé lo que están pensando. Luego les llegó a la mente el Chapulín Colorado, 2, 3. Pues no, ahí ni el Chapulín Colorado podría salvarnos. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Aquí muestra su angustia y su preocupación cuando va con Eliseo y le dice, Eliseo, ¿qué vamos a hacer? Está bien gruesa la bronca. Y, ¿te imaginas? Y despertándolo ahí, el otro todavía dormido. Espérate, que aguanta. Eliseo, espérate. Párate, mira, ven a ver lo que está pasando. ¿Qué traes? Y ya le dice, no, es que allá afuera hay un chorro de monos y todos están armados. ¿Cuál fue la respuesta de Eliseo? Corramos, vámonos, hay que pelarnos. O pues ya ni modo, pues ya nos agarraron, ya ni modo.
¿Cómo crees? ¿Te acuerdas aquel que iba corriendo que llegó con el policía? El policía, esos hombres me quieren pegar. Le dijo, ¿por qué? Dijo, porque soy gay. Dijo el policía, corramos. No, no. Eliseo no dice, vamos a correr ni nada, ¿ves? Nunca dice, vamos a correr y sálvese quien pueda. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante una situación así, hermano? Te bloqueas por completo, así te quedas como la del perrito, así. No, qué mala onda. Imagínate. No, imagínatelo de verdad. ¿Alguna vez te han sacado una pistola, aunque sea de agua? Bueno, ¿cómo reaccionas? Eliseo dice, en el 16 dice, no tengas miedo. Qué respuesta tan maravillosa, ¿no? ¿Dónde está la que le hace? No tengas miedo. Y el siervo contesta y le dice, ¿cómo que no tenga miedo? Y le dice, pues que no ves cuántos son. Ajá. Vienen armados, son un chorro, vienen armados, vienen por ti. ¿Cómo me pides que no tenga miedo? Está difícil la situación. Eliseo le dice, tranqui, tranqui. Son más que... Y entonces Eliseo le dice, son más los que están con nosotros. Y entonces el siervo como que empezó a voltear para todos lados y dijo, está re loco este mono, pues ¿cuál es? Yo no veo a nadie. Solo eran dos, pero Eliseo ve algo que él no podía ver. Porque él está viendo un ejército numeroso que está a su favor, su siervo no ve nada, pero Eliseo confía en Dios aún en la situación más difícil. Eso es lo que tenemos que aprender, a confiar en Dios aún en la situación más difícil, una situación casi de muerte, ¿ves? Ya les estaban anunciando, hasta aquí llegaron, hasta aquí llegaste. Pero a pesar de estar rodeados por un ejército con las mejores armas, Eliseo le dice a su siervo, tranquis, no temas, tranquilo. Y son las mismas palabras que Jesús dijo en el Nuevo Testamento. Y también son las declaraciones de todos los siervos de Dios. Como hijos de Dios no debemos tener temor. ¿Hay algo a que le temas realmente? La mayoría de los creyentes, ¿sabes a qué le temen? A la muerte. Cuando debería ser el momento más gozoso para los que creemos en Cristo. Dice Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Luego dice Jesús en Mateo 26:53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que no me daría más de 12 legiones de ángeles? El hombre de Dios vive por fe, no vive por lo que ve. El Hijo de Dios, el creyente, no vive por lo que ve, vive por la fe. Cree en lo que no se ve. El siervo veía un problema. Eliseo veía la mano de Dios. Muchos cegamos nuestra visión espiritual ante una situación difícil. Eso pasa, ¿ves? Cuando se presenta la situación difícil, se te olvida la palabra de Dios, se te olvida la fe, se te olvida que hay recursos divinos para ti y te clavas en el problema y ahí te quedas clavado y no reaccionas, te quedas. Tenemos provisión espiritual ante la situación difícil, pero nos olvidamos de quién está con nosotros. Piensa poquito. ¿Por qué Eliseo en esta situación? ¿Por qué se encuentra en esta situación, Eliseo? ¿Por pecado? Obvio no. ¿Sabes por qué se encuentra así? Por estar sirviendo a Dios. Y déjame decirte que si la situación en que tú te encuentras, y cualquiera que sea, si tú estás sirviendo a Dios,
Él va a estar contigo. Y al final de cuentas te va a dar la victoria. Lo malo es que a veces solamente buscamos a Dios cuando estamos en el problema y no antes del problema. ¿O no? ¿Verdad que sí nos sucede mucho? Ya cuando nos pasó algo ahí, pastor, podemos hacer un grupo de oración porque fíjese que... ¿Ya para qué? Pues ya te pasó. La oración tiene que ser continua, ¿ves? El estar en la palabra de Dios tiene que ser continuo, no hasta que vengan las broncas. Muchos llegan a las iglesias todos bronqueados y todos ya queriendo que se les resuelva su vida, pero antes de eso no hicieron nada por buscar a Dios. Así es de que Eliseo está en una situación difícil, pero podemos tener la visión del siervo, es decir, del asistente de Eliseo, viendo cada situación un problema, o la visión de Eliseo, viendo en cada situación la gloria de Dios. Qué diferente, ¿verdad? Cuestión de enfoques. Así que un ejército armado y con malas intenciones, eso era una realidad, era algo que sí estaba pasando, que estaba de verdad ahí la situación. Entonces Eliseo dice, cancelo, no recibo, declaro que no está sucediendo. No, él sabe que está pasando todo eso, pero también sabe que ahí está un ejército de Dios que es invisible e invencible también, y está ahí a favor de Eliseo, y Eliseo lo sabía, porque ¿sabes qué? Siempre hay ángeles alrededor de nosotros. ¿Sabes eso? Sí. Y están para ayudarnos, y son enviados por Dios para cuidarnos, protegernos y sacarnos de situaciones difíciles. ¿Se acuerdan Jacob? Cuando ya hizo todo su relajo, que dividió el campamento y todo. Cuando Dios abre su visión espiritual, se da cuenta que hay miles de ángeles con él. ¿Te imaginas si los pudieras ver? Si Dios abriera tu vista espiritual un día y te dieras cuenta de los ángeles que andan contigo todo el tiempo. Yo he escuchado testimonios maravillosos, de gente que ellos no los han visto, pero otras personas han podido ver gente con ellos, que no existe a la vista simple. Dios siempre nos está cuidando. Así es de que si tú puedes creer que Dios puede sacarte de cualquier situación, y si puedes ver que Dios está para actuar a tu favor, y si tú puedes ver lo que veía el siervo, es una situación sin salida. No había otra, se iban a morir. Pero Eliseo veía otra cosa, y esto es cuestión de fe. Dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Mucha gente, todo esto le parecería una locura lo que estamos hablando. Le parecería una locura que tenemos el Espíritu Santo que nos guía, que nos protege, que hay ángeles que están al cuidado de nosotros, también locos ahí. Pero así es, nuestro lado humano. Nuestro lado humano se enfoca en problemas, pero nuestro lado espiritual debe creer por fe y buscar la gloria de Dios en medio de cada situación, confiando en el poder de Dios. La ceguera espiritual, hermano, nos conduce al temor. Y de ahí nos lleva a la búsqueda tal vez de una solución, pero nuestras habilidades. Porque dejas a un lado todos los recursos que tienes divinos. Como dice el siervo, ¿ves? El siervo ve la situación, sabe que está con un hombre de Dios que es poderoso, que lo ha usado poderosamente, y luego ve eso y le llega a preguntar, ¿qué hacemos? Pero está pensando, ¿qué hacemos en nuestras propias habilidades? O sea, nos brincamos por la ventana, corremos, ¿qué onda? Cuando debería de ser, en una situación así debes pensar,
¿qué vas a hacer, Dios? Porque yo en este momento voy a poner todo en tus manos. La visión espiritual nos conduce a la confianza. Entonces Eliseo dice, solamente voy a hacer una cosa contigo, siervo temeroso, y que dudas, y que no tienes fe, y que ya se te olvidó a quién le servimos. Solamente voy a hacer una cosa contigo. Eliseo tiene una paciencia hermosa y un amor inmenso con su siervo. Porque el siervo está desesperado y angustiado y ya casi que ya se quiere echar a correr. Pero Eliseo, con toda la tranquilidad del mundo y la confianza en Dios, ora a Dios y hace una oración muy simple, hermano. No se puso ahí a decirle todos los títulos nobiliarios a Dios. Oh, amantísimo Padre Celestial, tú que estás en los cielos, y que ya está me ando cayendo. Y que acá, y que todo ese rollo. No, nada más mira lo que dijo. ¿Qué dijo? No, ese versículo no es. Estamos sí en el 17. En el 16 es cuando hace la oración, ponlo por favor. 17, que dice Jehová, dice, te digo, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Es todo. Wow, qué oración, ¿verdad? Es todo. Así una vez una persona me dijo, pastor, ¿puede orar por sanidad? Y yo nomás dije, Dios, te pido que la sanes. Y luego abrió los ojos y me dijo, ¿ya? Y dije, pues sí, pues ya, pues ¿qué más, no? O sea, ¿qué más? ¿No es así? No tengo que convencer a Dios de que ella es su hija y que lo ama y que mira que tú que moriste en la cruz. Y, todos ya lo sabemos. Así Eliseo dice, Dios, abre los ojos de este mono, ¿sí? Por favor. Una oración muy simple, dice, abre sus ojos para que vea qué onda y de qué estoy hablando. Eliseo no oró para que Dios los desapudo. Eso hubiera estado más chido. Dios, desaparécenos, ¿verdad? Haznos invisibles. Acá, no sé, de esos superhéroes acá de que juntemos los anillos. Nah, y se trasladan a otro lugar y no. Él solo está pidiendo a Dios que su siervo pudiera ver el mundo espiritual para entrar en la paz de Dios. Eso es lo que necesitas únicamente, ¿ves? Poder ver y confiar en Dios para poder entrar en la paz que necesitas en medio de cualquier problema. ¿Qué hizo Dios? Le responde inmediatamente Eliseo y dice, abrió los ojos. Dijo, va. Abre sus ojos espirituales. Dios contesta la oración de Eliseo de inmediato para darle seguridad en medio de la situación a una persona que estaba perdiendo la confianza, alguien que estaba aterrado. ¿Qué fue lo que vio? De repente voltea y ve una multitud de carros, pero estos no eran carros como los que traían aquellos, esos eran de fuego. Y estaban alrededor de Eliseo. Y me imagino cuando los vio, ¿te imaginas cuando los vio? Cuando abre los ojos Dios de él y los ve. Ha de haber dicho hasta una grosería o algo, yo creo, pero le haber dicho. Híjole. Y luego la mirada de Eliseo como diciendo, ¿cómo te quedó el ojo, Yo volé. ¿Ya te vas a calmar? ¿Te vas a calmar? ¿Vas a confiar en Dios? ¿O vas a seguir angustiado y temeroso? Así que ahora el sirviente entra en una nueva visión por la oración de Eliseo, una nueva visión, una nueva forma de verlo el problema. Pero así debe de vivir quien vive en la presencia de Dios. Porque ese puede estar seguro que Dios va a abrir su visión espiritual para confiar en Él en medio de cualquier situación. Me encanta esto porque nosotros hemos cantado, ¿cuántas veces hemos cantado eso? Abre los ojos de mi alma y los de mi corazón. Yo quiero verte. Y entonces Dios dice, pues primero obedéceme, canijo, y luego me ves.
Cuando Dios abre nuestra visión, podemos ver cosas increíbles, pero nos gusta más ver los problemas con visión terrenal que con fe en Dios. Nos enfocamos en la visión terrenal, en lo que podemos ver nada más, y no en lo que no podemos ver. Cuando Dios abre nuestra visión, entramos en un estado de reposo, hermano. Estamos tranquilos porque sabemos que ahí está todo el ejército con nosotros. Y ahora nosotros podemos decir que todos nosotros estamos salvados. No hay temor. Isaías 12:2 dice: He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. ¿Okay? Así que debemos confiar en Dios y pedirle que abra nuestra visión espiritual. Así que ese no temas que dice aquí Eliseo es para todos aquellos que se sienten abrumados por la situación. Y esta escena que él vio por primera vez, ese sirviente, lo primero que vio, la primera escena era aterradora, ¿no? Sicarios ahí que ya van sobre de ellos. Pero lo que vio después fue alentador. En ocasiones nos sentimos impotentes ante ciertas situaciones, pero aquí se nos enseña que no estamos solos. Jesús mismo dijo: yo voy a estar con ustedes de aquí y hasta el fin del mundo. No estamos solos. Eliseo no oró para que llegara ayuda celestial porque ya estaba ahí. Y él lo sabía. Su oración solamente fue para que viera el siervo temeroso, porque Dios siempre está a nuestro lado. Sus ángeles acampan alrededor de nosotros. ¿Ok? Y luego el final de esta historia, pues ya Eliseo hace otra oración y mira cómo responde Dios, ¿no? Y oró Eliseo, dice, y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová. Cuando ya venían acá bien prendidos a agarrarlo, Eliseo nomás oró: Dios, te pido que me los dejes ciegos. ¡Pum! Quedaron ciegos. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Mira, Eliseo no pidió que los mataran ni nada, ¿eh? Nomás dijo: nomás déjalos ciegos, que se queden ciegos, que esa visión terrenal que tienen, ahora ni espiritual ni terrenal, se quedaron ciegos. ¿Y luego qué sigue? Y después les dijo Eliseo, ya cuando están todos ciegos ahí, acá en sus caballos y todos chocando unos con otros, llega Eliseo todavía riéndose de ellos, yo creo acá. Dice: oigan, este no es el camino donde querían ir ni la ciudad. Aquí no es. Síguenme, yo los voy a llevar. Les voy a llevar con el que buscan. Soy yo. Vengan. Se los lleva a todos. Ajá. ¿Y los dio a dónde? A Samaria. Y una vez que están en Samaria, ¿qué pasa? Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: ya están ahí, ¿ok? Ya los llevó, ya los cotorreó a todos. Les dijo: ¿andan buscando a Eliseo? Y todos ciegos acá así: sí, yo los llevo, vénganse, síganme. Y agarró un caballo y dijo: síganme. Y los lleva hasta Samaria. Y luego cuando están en Samaria, vuelve a orar a Dios, dice: ahora sí, Dios, ábrele los ojos. Y miraron y se dan cuenta que ya no están ni en el lugar que están en Samaria, ya emboscados como ellos querían emboscar al pueblo de Israel. Están en la boca del lobo. Y luego, ¿qué dice? Cuando el rey de Israel los hubo visto, le dijo a Eliseo: ¿los mato? Como ellos te querían matar, ¿los mato? Esta es una lección importante también, ¿eh? ¿Qué hubieras hecho si tú eres Eliseo? Cuando el rey dice: ¿qué? ¿Los damos chicharrón? Va. Dice: ¿les damos chicharrón? Dice: no, mejor dales pan y agua. ¿Usted qué sigue? Ajá. Y él le respondió: no los mates, ¿matarías a los que tomaste cautivos con espada y tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y se regresen a su casa. Dice: no les vayas a dar chicharrón, dales pan y agua y que se regresen a su casa. Perdonados, humillados, primero humillados totalmente, ¿no? Y después perdonados. Y ¿saben qué? No se metan con el pueblo de Dios, no se metan con Dios, regrésense a su casa, tranquilos. Qué lección tan importante, ¿verdad? Así es de que la próxima vez que alguien te lleve al punto de que le quieras dar chicharrón,
mejor dale pan y agua, perdónalo, perdona sus ofensas y deja que se vaya a casa. ¿Okay? Y acuérdate que dice Salmos 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quiénes? De los que le temen. ¿Y qué hace? Y los defiende. ¿Quieres más? ¿Necesitas algo más? No, no necesitamos nada más, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué? Y los defiende. Qué bonito. Algunos dicen, en algunas sectas y religiones, creen que si te hacen una penetración aquí en la frente con una astilla de no sé qué onda y que luego te ponen quien sea que sea, abres el tercer ojo, ¿no? Supuestamente un chakra que está aquí. Por eso algunos cuando oran te ponen la mano aquí así. No saben ni lo que están haciendo. Todo eso viene de otras costumbres totalmente. Dicen, no, es que ya abrió el tercer ojo. Y cuando abres el tercer ojo, supuestamente, puedes ver el mundo espiritual. Pero yo te digo una cosa, no hay tercer ojo. ¿Okay? Pero sí hay una visión espiritual que Dios te puede dar. Si tú realmente te sometes en obediencia a Él y crees, si puedes creer que Dios está a favor tuyo, Dios puede abrir esa visión. Yo no sé si algún día tú hayas tenido una experiencia de ese tipo, hasta dónde te ha permitido Dios ver ese mundo espiritual, pero te digo una cosa, es real, son cosas que existen. Y a veces Dios te permite ver cosas que el común de la gente no ha visto. ¿Sabes para qué? Para fortalecerte en tu fe, para que des testimonio de esas cosas. Yo quisiera contarles algunas cosas más grandes que Dios me ha permitido ver, de verdad, no estoy mintiendo. Pero cada uno tiene su tiempo con Dios, en el que Dios va a abrir tus ojos espirituales y vas a poder ver muchas cosas más, de verdad. Así es de que pidámosle a Dios que nos dé esa fortaleza para confiar en Él y para estar siempre seguros de que Él pelea nuestras batallas, que Él está en medio de cada problema y de cada situación, ¿ok? Dale un aplauso bien fuerte al Señor.